12 horas con 30 minutos, 12 con 30 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. La Secretaría de Salud del municipio de Quito informó que hasta este lunes la capacidad en las unidades de cuidados intensivos en la capital superaba el 96%. Hoy la vocera de esta institución dijo que hay 83 personas en lista de espera por ocupar una cama en las unidades de cuidados intensivos. La situación hospitalaria se complica debido al alto número de casos de COVID-19 que se registra en la ciudad y en la provincia de Pichincha. Precisamente para hablar cómo está la capacidad hospitalaria del Centro Temporal de Quito, nos acompaña el doctor Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal de Quito, conocido como Bicentenario. ¿Cómo está, doctor Carrasco? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación del centro que usted dirige, cómo está el tema de la ocupación de hospitalización. En este lugar no hay camas de cuidados intensivos, pero se está tratando pacientes de COVID-19. ¿Cuál es la situación de este centro de atención, por favor? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, la preocupación fundamental de este inicio de año prácticamente es el hecho de que tenemos aproximadamente 70 pacientes. Sin embargo, la mayor parte o un gran porcentaje, el 30% corresponden a pacientes que son graves. Esa es la diferencia con respecto a la primera ola que se presentó el año anterior, en la que teníamos un porcentaje de pacientes graves del 10%, ¿no? Si bien el número total de pacientes es menor al que teníamos el año anterior en este centro, porque llegamos a tener 150 pacientes, la gravedad de ellos y este gran porcentaje de pacientes graves, pues es lo que llama la atención. ¿Y qué pasa con estos pacientes? ¿Todos son por casos COVID-19 y si tienen una situación grave, posiblemente muchos de ellos van a necesitar en las próximas horas, en los próximos días, una cama en una unidad de cuidados intensivos? Así es, el problema que hemos tenido en todo el mes de enero ha sido la falta de recepción de pacientes, o muy pocos pacientes han sido recibidos en casas asistenciales que tienen listas de espera para terapia intensiva que sobrepasan 30, 40 pacientes. Por lo tanto, prácticamente no nos han estado recibiendo mayor cantidad de pacientes, ¿no? Esto hace que este centro tenga que suplir las funciones incluso de terapia intensiva. ¿Cómo lo logran si no hay unidades de cuidados intensivos o camas de cuidados intensivos en este centro de atención? ¿Qué alternativa han encontrado para dar atención a estas personas, a estos pacientes? El centro cuenta con una unidad de cuidado intermedio y con una unidad de soporte para pacientes críticos con 5 ventiladores mecánicos. Sin embargo, prácticamente no es una UCI convencional, por lo tanto se les mantiene en ventilación mecánica, se les mantiene con la medicación necesaria, sedación. Son pacientes que están con ventilación invasiva hasta que sean recibidos en una UCI convencional. Se ha dado la situación de que estos pacientes o de este grupo de pacientes que ustedes están permanentemente atendiendo no logra sobrevivir hasta conseguir una unidad de cuidados intensivos, han fallecido. Bueno, no hay hospital en el mundo en este momento que no tenga fallecidos por COVID, ¿no? Fundamentalmente. Obviamente, cuando ya no hay recepción, los pacientes pasan más tiempo con nosotros y normalmente eso ya ocasiona mortalidad. En lo que va del presente mes, o sea, del mes de enero y estos 2 días de febrero, ¿cuántas personas han fallecido en este centro de atención? Desde que inició el año, pues prácticamente 9 personas han fallecido. La edad de los pacientes que están ahora graves, doctor Carrasco, ¿qué promedio tiene? Porque hay publicaciones, hay información en redes sociales que indica que y publicaciones de prensa también que indica que ya son personas mucho más jóvenes que las que estaban recibiendo, digamos que en la primera ola de la pandemia. Exacto. La característica de la primera ola era que teníamos pacientes entre los 50 y 70 años en promedio. Este momento hay pacientes desde los 30 años hasta los 50 años. Eso es otra de las cosas que llama la atención y sobre todo la gravedad de los pacientes, ¿no? La gravedad de los pacientes. El porcentaje de graves es mucho más alta y por lo tanto son pacientes que requieren mayor cantidad de medicación, mayor cantidad de insumos, etcétera, ¿no?
Doctor Carrasco, ¿a qué se debe que ahora sea este rango de edad el que tiene revista esta gravedad, tomando en cuenta que antes se decía que las personas adultas mayores eran como un grupo más proclive a tener este nivel de gravedad una vez que se han infectado de COVID-19, porque ahora son más jóvenes? No, hay muchos factores. Primero, la edad es un factor importante. Sin embargo, hay que tomar en consideración que en la primera ola ya hubo gran cantidad de fallecidos, también, sobre todo de mayor edad, y con otras comorbilidades, ¿no? Sobre todo pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, etcétera. Este momento, pues ya muchos de esos pacientes, los que lograron sobrevivir, pues ya pasaron esa etapa y este momento estaban con pacientes más bien de pacientes jóvenes. Sí tenemos pacientes que son obesos, hipertensos y diabéticos sobre todo, ¿no? Uh -huh. Doctor Carrasco, hoy la secretaria de Salud del municipio de Quito indicaba que la tasa de positividad del COVID-19 supera casi ya el 27% y la de mortalidad del 29%, que hay 336, me parece, muertes en exceso en la ciudad capital. Este centro de atención que usted dirige está preparado para enfrentar este incremento de pacientes y posiblemente de casos más graves como los que ahora ustedes están atendiendo. ¿Cuál es la capacidad que tienen ahora instalada y han pensado en ampliar esta capacidad? ¿Hay planes de ampliarla en caso de que esto se complique, tomando en cuenta que viene un proceso electoral y luego vienen 2 feriados? Sí, realmente una de las características que tiene este centro es que puede crecer de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Es decir, este momento tenemos una capacidad de 100 pacientes porque la mitad del personal está en brigadas. Uh-huh. Si es que llegamos a tener 80 pacientes, pues el personal de brigadas retorna al centro de atención y la capacidad prácticamente sería de 200 pacientes. Sin embargo, este momento tenemos espacio para pacientes más bien leves. Uh-huh. Sin embargo, para pacientes moderados y para pacientes graves, pues realmente estamos al tope. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso cuando una persona ha dado positivo con COVID-19 y necesita hospitalización? En este caso, si acuden al centro de atención temporal Bicentenario, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir? Nosotros recibimos pacientes de 2 formas. Pacientes que son transferidos de los hospitales, que generalmente son pacientes que están en proceso de recuperación y que están ocupando una cama que puede ser utilizada para un paciente grave que esté ingresando. El otro es el hecho de que un tipo de atención directa, que lo hacemos a través de una sala de emergencia que se ha incorporado en la parte sur del centro de convenciones, en el que el ciudadano se acerca, se le realizan los exámenes, se le realiza radiografías, exámenes de sangre, etcétera, y si es que está desaturando, pues el paciente se le ingresa al centro de atención, ¿ya?, para ser atendido. Los pacientes que no están desaturando, es decir, que tienen una saturación de oxígeno de más de 90 y que han dado positivo para la prueba de COVID, son pacientes que son atendidos en el domicilio. Ahora, doctor Carrasco, ¿qué recomendaciones haría usted como médico para las personas que van a acudir a votar? Porque es inevitable que se lo haga y que hay que hacerlo, es una responsabilidad y es un requisito además. El próximo domingo muchos médicos, por ejemplo el Colegio de Médicos del Guayas ha hecho algunas recomendaciones y ellos incluso han pedido que no se dé paso a la movilidad a la libre movilidad durante los próximos 2 feriados. ¿Qué debe tomar en cuenta el ciudadano para cuidarse, para protegerse el próximo domingo al momento de ejercer su derecho al voto? Con las mismas normas que se han mantenido hasta este momento, es decir, hay que tomar en consideración que es el peor momento para enfermarse. Y dentro de estas normas, pues el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no hacer conglomerados de personas prácticamente, no retirarse la mascarilla para comer, que evite comer en la calle, por ejemplo, porque va a estar en contacto con otras personas que se retiran la mascarilla para comer. Son cosas que hay que tomar en consideración. ¿Estamos frente a una segunda ola de contagios? Doctor Carrasco, ¿usted cree por la cantidad de pacientes que ustedes tienen, por la situación que está atravesando las diferentes casas de salud, tanto públicas como privadas en la ciudad capital, estamos frente ya a una segunda ola de contagios, tal como lo ha señalado la secretaria de Salud esta mañana? Así es. Fíjese que llegamos a tener, en el mes de diciembre, llegamos a tener 18 pacientes ingresados. En este momento tenemos
70 pacientes ingresados y por lo tanto prácticamente estamos en una nueva ola. Hay que tomar en consideración que incluso las características son diferentes porque afecta a pacientes más jóvenes y afecta y son pacientes más graves, ¿no? Esa es la característica de esta nueva ola. De la información que usted maneja, seguramente conoce cómo está la situación de otras casas de salud. ¿Qué nos puede contar respecto a cómo está la situación allí en cuanto a hospitalización y a unidades de cuidados intensivos? No, también hay espacio para pacientes leves, pero los espacios para pacientes moderados y pacientes graves pues, prácticamente están al tope. Por lo tanto, ya tienen pacientes en lista de espera, ¿no? Que es lo terrible de esta situación. Se han tomado varias medidas en las autoridades del COE metropolitano, las autoridades sanitarias a nivel nacional, como el tema de la vacunación que comenzó ya en este plan piloto, que no ha sido dirigida más allá del personal sanitario, como se indicó en un inicio, pero al parecer por el número de contagios no es suficiente. ¿Qué más se puede hacer para frenar esta nueva ola, esta segunda ola que vive la ciudad? No, la esperanza está volcada prácticamente en la vacuna. Sin embargo, pues ha habido, lo que se ha traído ha sido insuficiente. Prácticamente en este centro de atención que maneja solamente pacientes COVID, hasta ahora no hemos recibido la vacuna, por ejemplo. Entonces es de las cosas que hay que destacar porque es un hospital prácticamente especializado en COVID y ninguna persona ha sido vacunada hasta el momento. Es decir, doctor Carrasco, ustedes también, obviamente, si es un centro de atención solo para casos COVID, ustedes están en primera línea. ¿Cómo se explica que no, hasta el momento, desde que ya llegaron las vacunas, no hayan recibido ni una sola dosis? No se explica de ninguna manera. Lamentable. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. El doctor Paul Carrasco, director del Centro de Atención Temporal de Quito, nos ha contado cómo está la situación en este centro de atención específico para casos de COVID-19. Gracias, doctor Carrasco.